Hola a todos, buenos días, buenas tardes o buenas noches, depende de qué parte del mundo me estés viendo. Bienvenido o bienvenida a mi canal de YouTube. En el vídeo de hoy os voy a hablar sobre el trastorno bipolar. En algunas ocasiones, muchas personas suelen utilizar el término trastorno bipolar para categorizar cualquier tipo de cambio en el estado de ánimo que puede llegar a tener una persona, pero esto en realidad es correcto. ¿Realmente eso es la bipolaridad? La verdad es que no solamente se trata de simples cambios de un momento a otro, sino que implica muchísimos más factores para poder llegar a un diagnóstico correcto de esta enfermedad. Sin embargo, la gente lo ha utilizado a la ligera con cualquier tipo de cambio y esto no hace más que aumentar la desinformación que existe acerca de este trastorno, ya que aunque muchas personas suelen creer saber mucho acerca de esta enfermedad, y la verdad es que saben muy poco, es por eso que en este artículo hablaremos mucho más a profundidad acerca de todo lo relacionado con el trastorno bipolar. ¿Trastorno bipolar qué es? Podríamos definir el trastorno bipolar como un trastorno mental, el cual puede llegar a ser tanto crónico como episódico. Esto hace referencia a que puede ocurrir de forma ocasional así como también en intervalo irregulares. Cabe destacar que una de las partes características de esta enfermedad puede ocasionar cambios inusuales comúnmente considerados como extremos y fluctuantes en el estado del ánimo. Esto puede incluir lo que es el nivel de energía de actividad e incluso la concentración en ocasiones. Este tipo de trastorno en específico es denominado como trastorno maníaco depresivo o depresión maníaca, los cuales son términos bastante antiguos que se utilizaban para catalogarla. Aunado a ello es como los seres humanos normales, sin embargo, en el caso del trastorno bipolar, va mucho más allá de un simple cambio de ánimo, ya que la variedad de los cambios dentro del estado de ánimo puede ir de un polo a otro. Y dentro de los episodios, una persona puede llegar a sentirse en extrema felicidad, irritable, optimista y hay un marcado aumento en lo que es el nivel de actividad dentro de los episodios depresivos. En este sentido podemos agregar que una persona puede llegar a sentirse triste, indiferente o también desesperada, así como también puede mostrar un nivel de actividad bastante reducido. Existen algunos casos en los que personas pueden llegar a tener episodios hipomaníacos, los cuales son como los episodios maníacos, pero suelen ser un poco menos graves y problemáticos. Debido a ello, en la mayoría de los casos el trastorno bipolar se puede presentar o comenzar durante los últimos años dentro de la adolescencia, o también en los inicios de la edad adulta. Existe en ocasiones en los que los síntomas de esta enfermedad se pueden presentar también en niños, aunque algunos síntomas pueden aparecer y desaparecer. Generalmente este tipo de enfermedad requiere estrictamente de un tratamiento de por vida, el cual no se da por sí solo. El trastorno bipolar es considerado de alto riesgo ya que es un factor importante en el suicidio, la pérdida de trabajo y la discordia familiar. Sin embargo, un tratamiento lo suficientemente adecuado puede lograr que el paciente pueda llevar una vida completamente normal. Inicios de la bipolaridad. Esta enfermedad frecuentemente se inicia entre los 15 a 20 años de edad aproximadamente. A la hora de tomar un primer tratamiento este suele tener un poco de demora, por el retraso diagnóstico de entre 8 a 10 años. Sin embargo, existen muchos indicios dentro de la pubertad o incluso antes de esta, y que se inicia de forma precoz. Esta enfermedad puede ser indicador clave de un mal pronóstico de la misma. Normalmente cuando esta enfermedad se da en edades muy jóvenes existe mucha dificultad para poder identificar correctamente el trastorno, ya que pasa de forma inadvertida frecuentemente y recibe el diagnóstico de una patología, la cual puede ser comórbida, como por ejemplo el abuso de sustancias. Síntomas del trastorno bipolar. Cuando hablamos de los síntomas en esta enfermedad, se podría decir que son bastante variados, ya que una persona con trastorno bipolar puede tener una serie de episodios maníacos, episodios depresivos y episodios considerados como mixtos. Un episodio mixto puede estar lleno tanto de episodios maníacos como de episodios depresivos. Igualmente, esta serie de episodios anímicos o de cambios dentro del estado del ánimo puede ocasionar por consiguiente una serie de síntomas que llegar a durar aproximadamente entre 1 o 2 semanas en algunos casos. Incluso pueden llegar a durar más que eso. Durante esos episodios, los síntomas se encuentran presentes durante la mayor parte del día. Todos los días estos episodios anímicos pueden ser bastante intensos, los sentimientos catalogados como fuertes y ocurren junto con cambios dentro del comportamiento, niveles de energía y de actividad, lo cual puede ser observable para las personas que rodean al paciente. Posteriormente existen casos en los que algunas personas con trastorno bipolar tienen síntomas bastante leves en comparación con otras. Un ejemplo claro de esto podría ser que los episodios hipomaníacos puede lograr que la persona se sienta muy bien y sea productiva. Es posible que detecte eso como algo malo, sin embargo,
Esos cambios en el estado de largo y en los niveles de actividad, ya que se muestra un comportamiento algo distinto en comparación los niveles de costumbre, la persona puede caer en una depresión grave luego de eso, y tener episodios hipomaníacos leves. Aunado a ello, es que podemos agregar que, dentro de los episodios maníacos, podemos encontrar los siguientes síntomas. Las personas se sienten sobresaltadas o nerviosas, y mucho más aceleradas que de costumbre. Sienten que son capaces de hacer muchas cosas a la vez sin agotarse. Se sienten optimistas, animados, eufóricos, así como también pueden sentirse extremadamente irritables o sensibles. Hablan de forma bastante rápido sobre distintas cosas, lo cual es considerado como una fuga de ideas. Los pensamientos van muy rápido. Suelen tener mucha menos necesidad de dormir. Su apetito varía bastante, ya que puede ser excesivo por la comida y la bebida, además, pueden tener un apetito excesivo por el sexo, u otras actividades catalogadas como placenteras. Por último, normalmente en los episodios maníacos las personas suelen tener la sensación que son inusualmente importantes, talentosos o poderosos. Cuando se presenta un episodio depresivo, los síntomas son: pierden el interés en muchas actividades. Tienen problemas a la hora de concentrarse o tomar alguna decisión. Se sienten decaídos o ansiosos. Poseen dificultad a la hora de conciliar el sueño, despertarse muy temprano, así como también por el contrario suelen dormir demasiado. Hablan de una forma muy lenta, y sienten que no tienen nada que decir u olvidan las cosas con frecuencia. Se sienten lentos o inquietos. Sienten que no tienen ningún tipo de esperanza o valor, eso en ocasiones los puede llevar a pensar tanto en la muerte como en el suicidio. Por último, estas personas sienten que son incapaces de hacer hasta cosas muy sencillas. Tipos de trastorno bipolar. Es importante destacar que existen 3 tipos de trastorno bipolar, y todos tienen cambios bastante notables dentro del estado del ánimo, la energía y los niveles de actividad. Dichos estados del ánimo pueden ir desde periodos que se vean llenos de un comportamiento muy optimista, eufórico y lleno de energía o también con un mayor nivel de actividad, considerados como episodios maníacos, hasta periodos que, por el contrario, incluyen un profundo decaimiento de tristeza y desesperanza. En este sentido, todo esto desemboca un bajo nivel de actividad, lo cual mirado como episodios depresivos, normalmente las personas con trastorno bipolar pueden tener un estado de ánimo normal, el cual se alternan con la depresión en los casos que una persona tiene 4 o más episodios de manía dentro de un año. Esto lleva el nombre de ciclismo rápido, sin embargo, es un tipo de trastorno bipolar. Trastorno bipolar 1. El trastorno bipolar tipo 1 es definido debido a que tiene una serie de episodios maníacos, los cuales duran aproximadamente 7 días. Esto se puede dar la mayor parte del día y casi todos los días. Por otra parte, los síntomas maniáticos suelen ser bastante graves al punto de que se necesite una atención hospitalaria. También es considerado como un trastorno bipolar tipo 1. Generalmente puede que también se produzcan depresivos de forma separada, los cuales pueden durar al menos 2 semanas. Por otra parte, también es muy probable que ocurra en algunos episodios de alteraciones en el estado del ánimo con características mixtas, es decir, la persona puede tener síntomas depresivos y maníacos al mismo tiempo. Trastorno bipolar 2. El trastorno bipolar tipo 2 se encuentra lleno de una serie de patrones de episodios depresivos y episodios hipomaníacos, pero en este no se encuentra para nada ningún episodio maníaco extremo, como en los que explicamos en el trastorno bipolar tipo 1. Trastorno ciclotímico. Este normalmente se define por una serie de síntomas hipomaníacos y depresivos, los cuales son constantes, pero no son tan intensos, ni duran lo suficiente como en el caso del trastorno bipolar tipo 1. Por lo que no se puede catalogar como episodio de todo maníaco o depresivo. Generalmente los síntomas pueden ocurrir al menos 2 años en los adultos y 1 año cuando se trata de niños o adolescentes. Otros trastornos bipolares especificados y especificados afines. Por último, en esta categoría hace referencia a todos aquellos síntomas del trastorno bipolar, los cuales no pueden encajar en ninguna de las categorías anteriormente mencionadas. Es por eso que todos esos casos se agrupan en este apartado. Prevalencia. En el caso de los trastornos bipolares, esto se podría decir que tienen una prevalencia, la cual el porcentaje puede variar según estudios de todo esto, ya que se encuentran sesgados por incertidumbres diagnósticas. En cuanto a lo que es la representatividad de la muestra, normalmente esto incluye del 2 al 6% de la población. De igual forma, es importante destacar que se puede dar en cualquier tipo de raza, sexo, latitud, clase social o credos.
Debido a ello, durante los últimos años se ha diagnosticado más frecuentemente esta enfermedad y esto se puede deber a las siguientes consideraciones. El uso extremo y extenso de los antidepresivos, lo cual da lugar a que pacientes depresivos unipolars al ser tratados con distintos psicofármacos les produzca una manía o hipomanía, y sean diagnosticados con un trastorno bipolar. También se puede ver por mejores y más finos criterios diagnósticos para el trastorno bipolar. Un ejemplo claro de esto podría ser los pacientes que durante épocas de esquizofrénicos, por los elementos paranoicos que se encuentran en su cuadro clínico. Causas del trastorno bipolar. Se podría decir que muchas personas se preguntan acerca de las causas de un trastorno bipolar y la verdad es que se desconoce una causa exacta. Sin embargo, según distintas investigaciones se llegó a la conclusión de que no existe una sola causa, sino que es posible que exista una combinación de distintos factores que contribuyen a la aparición de esta enfermedad. Genes. Es muy frecuente que el trastorno bipolar sea de familia e incluso ciertas investigaciones sugieren que esto se da principalmente de una forma hereditaria, es decir, existen personas que tienen estos tipos de genes, los cuales lo hacen más probable a presentar un trastorno bipolar en comparación con el resto. No existe solamente el cual causa el trastorno, sino que por el contrario se podría decir que existen muchos genes involucrados. Adicional a esto, se podría decir que los genes no necesariamente son un factor único, ya que según una serie de estudios en gemelos idénticos, se ha podido llegar a la conclusión que incluso cuando un gemelo presenta un trastorno bipolar, es muy probable que el otro gemelo no lo tenga, aunque las personas posean algún padre o hermano que sufra de esta enfermedad. A pesar que tiene una gran probabilidad de llegar a padecer el trastorno, la mayoría de las personas con antecedentes familiares de esta enfermedad no necesariamente tienen el por qué presentar la enfermedad. Estructura y función del cerebro. Según una serie de investigadores, están comenzando a aprender acerca de la estructura del cerebro y la función del mismo, ya que las personas con trastorno bipolar puede que sean diferentes en ese ámbito a las personas que no tienen el trastorno u otros de índole psiquiátrica. Por consiguiente, sin duda, el aprender sobre la naturaleza de estos cambios a nivel cerebral puede facilitar a los médicos poder comprender un poco mejor acerca de este trastorno, y en el futuro ser capaces de predecir qué tipo de tratamiento se adaptaría mejor para una persona con esa enfermedad. Se podría decir que en la actualidad el diagnóstico se basa, principalmente, en los síntomas más que en imágenes a nivel cerebral, u otras pruebas de diagnóstico. Diagnóstico del trastorno bipolar. Para poder llegar a diagnosticar un trastorno bipolar, ya sea un médico u otro profesional de atención médica, es importante que éste realice un examen físico completo, ordene pruebas médicas para descartar cualquier otra enfermedad al paciente con un psiquiatra, para que le realice una evaluación. En este sentido, afirmamos que el psiquiatra u otro profesional de la salud mental es quien diagnostica como tal el trastorno bipolar con base en los síntomas del transcurso de vida y además la experiencia del paciente. Existen algunos casos de personas que poseen trastorno bipolar durante muchos años antes de que sea diagnosticado, y esto se puede ver a los siguientes factores a conocer. Primero, que el trastorno bipolar tenga ciertos síntomas en común con otros trastornos de la salud mental, ya que normalmente un médico puede llegar a pensar que la persona es completamente diferente, tal como es el caso de la esquizofrenia o la depresión. Existe también los casos en los que la familia y los amigos noten ciertos síntomas, pero no se den cuenta de que son parte de un problema muchísimo mayor. Por último, también los casos en los que las personas con trastorno bipolar lleguen a tener otro problema de salud, lo cual le dificulta a los médicos un diagnóstico exacto. Tratamiento del trastorno bipolar. Y sin duda, para muchas personas resulta curioso el saber si existe un tratamiento para el trastorno bipolar, y la verdad es que sí, ese tratamiento puede llegar a muchísimas personas, e incluso a muchas que poseen la versión más grave de esta enfermedad. Normalmente los médicos y profesionales de la salud mental suelen tratar el trastorno bipolar con medicamentos, psicoterapia o una combinación entre ambos. Medicamentos para el trastorno bipolar. Existen ciertos medicamentos, los cuales son de gran ayuda para controlar distintos síntomas del trastorno bipolar. Hay algunas personas quienes pueden probar con distintos medicamentos y colaborar con su médico antes de encontrar el que se ajuste mejor a sus necesidades. Aunado a ello, podemos afirmar que los tipos más comunes de psicofármacos que se recetan incluyen lo que son estabilizadores del estado del ánimo y antipsicóticos atípicos. Cuando hablamos de los estabilizadores del estado del ánimo como el litio, estos son capaces de ayudar a evitar que el paciente tenga episodios anímicos o reducir su gravedad, si esto llegara a ocurrir. El litio es capaz también de disminuir el riesgo de suicidio que tiene la persona,
en ocasiones con estos tipos de medicamentos, se agregan junto a otros medicamentos para ayudar a controlar ciertos problemas en torno al sueño y la ansiedad. Igualmente es importante que el paciente hable con su médico o farmacéutico para que pueda conocer mucho más acerca de los riesgos y beneficios que puede producir cada medicamento. Es importante que se informe al médico de forma inmediata cualquier tipo de duda que se tenga acerca de los efectos secundarios y evitar a toda costa suspender el medicamento sin hablarlo previamente con el médico. Psicoterapia. La psicoterapia se podría decir que es un término utilizado para definir una serie de técnicas de tratamiento, las cuales tienen como objetivo principal ayudar a la persona a identificar y poder cambiar ciertas emociones, pensamientos y comportamientos catalogados como problemáticos. Ahora bien, la psicoterapia sin duda puede ofrecer apoyo, educación, habilidades y estrategias para la persona que sufre el trastorno bipolar, así como también para sus familiares. Comúnmente se recurre a la psicoterapia en combinación con la medicación. Existen algunos tipos de psicoterapias, como es el caso de la terapia interpersonal y de ritmo social, las cuales son consideradas como un tratamiento eficaz para tratar este tipo de patología, cuando se usan al mismo tiempo que los medicamentos. Otros tratamientos. Existen ciertas personas que hacen uso de otros tratamientos para poder controlar sus síntomas de bipolaridad. Entre esos tratamientos tenemos los siguientes. Terapia electroconvulsiva. En primer lugar, este es un procedimiento de estimulación a nivel cerebral, el cual ayuda a las personas a que se alivien los síntomas graves que se produce debido al trastorno bipolar. Generalmente se hace uso de este tipo de terapia solo si el paciente no ha mejorado en ningún sentido, luego de probar con otros tratamientos, como la medicación o la psicoterapia, también en los casos de cuando se necesita una respuesta rápida, como es el caso de los pacientes que tienen riesgo de suicidio o catatonía. El ejercicio. En segundo lugar, el realizar ejercicios, tales como trotar, nadar o andar en bicicleta, sin duda, puede mejorar favorablemente la depresión y la ansiedad. Además promueve a que la persona pueda tener un sueño más profundo. Y es saludable también a nivel físico, ya que ayuda al corazón y al cerebro. Mantener un gráfico vital sobre la evolución de la enfermedad. En tercer lugar, y por último, es aquel que quiere decir que se hace un registro de los síntomas anímicos diarios, los tratamientos, los patrones de sueño y todos esos sucesos relacionados, pues de cierto modo ayuda a las personas y a sus médicos a tratar de forma más precisa el trastorno bipolar. Aunado a lo antes expuesto, no cabe duda alguna de que es importante destacar que no se han realizado muchas investigaciones acerca de suplementos naturales o hierbas que actúan en el trastorno bipolar, por lo cual se debe consultar con cualquier tipo de médico antes de ingerir cualquier sustancia de ese tipo. Al tomarlas junto ciertos medicamentos y suplementos, pueden causar distintos efectos secundarios catalogados como graves, o reacciones farmacológicas que pueden poner en riesgo la vida del paciente. En este sentido, sin duda, el trastorno bipolar es una enfermedad bastante interesante y es por eso que en este artículo hablamos acerca de todos los puntos clave sobre esta enfermedad, para evitar cualquier tabú y ampliar el conocimiento de las personas acerca de la misma. Para concluir, podemos afirmar que en relación al trastorno bipolar, no es solamente un simple cambio de ánimo, sino que puede involucrar muchísimos más factores, al punto de poner en riesgo la vida de la persona. Recordemos siempre que se tenga la sospecha de este tipo de patología, recurrir a un médico o un profesional de la salud mental, quien será el encargado de referirnos o diagnosticarnos si poseemos esta enfermedad. Recordemos que la salud mental siempre es lo más importante. Bueno, amigos y amigas, hasta aquí este vídeo de hoy. Espero que os haya parecido interesante y darle un like y nos vemos en el siguiente. Acordaros también de suscribiros al canal y darle a la campanita, para recibir las notificaciones de los nuevos vídeos que vaya subiendo. Un saludo y nos vemos en el siguiente vídeo.